Tras recuperar el conocimiento en un espacio que la crueldad ha manchado, el legítimo heredero del Señor de la Carne intenta recordar los pormenores de esa vorágine salvaje y reciente que lo llevó a perder la conciencia, solo para confrontarse con una retahíla de episodios violentos que lo conducirán por una ruta aún más desoladora entre los vericuetos de ese infierno que su misma familia se encargó de construir y que ahora atiembla cuando la frágil jerarquía del poder se ve amenazada. Urdiendo tramas intensas y capaces de acelerar el ritmo cardíaco, José Bernal, quien pues va a platicar con nosotros sobre esta reciente novela, El cine de Caín, bajo el sello editorial Gato Blanco, pues es una novela que invita a su relectura, pues con ella los matices y las verdaderas motivaciones que sirven de combustible a sus personajes adquieren nuevos tintes y reinterpretaciones que confirman lo sospechado. Es parte, pues, de lo que se trata esta novela y pues le damos la bienvenida a José Bernal. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a él. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? Pues gracias que estás aquí con nosotros y pues platícanos Gracias a usted. de esta novela que pues ahora presentas bajo este sello editorial Gato Blanco, del que pues tú eres fundador y director, y pues es una novela que es muy realista y que pues en género thriller pues tiene mucho de realidad, ¿no? Es una novela que pues refleja mucho de lo que somos realmente. Sí, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Es una novela, yo creo que el común denominador que se mueve en ella es precisamente la violencia, ¿no? Es una novela que está situada la acción en un pueblo ficticio que se llama Tonalpa. Es un pueblo que está en Campeche, justo en la frontera con Guatemala, y donde décadas y décadas ha reinado una familia precisamente que se ha hecho rica y poderosa con un negocio ilícito de tráfico de ganado, precisamente que trafican en Guatemala, ¿no? Que cruzan ahí, sobre todo entre ríos. Y bueno, pues todos los procesos de trata de animales ilegales, ¿no? Desde este mismo tráfico de Centroamérica hasta pues que tienen sus mataderos clandestinos y bueno, pues también tienen una serie de procesos ahí bastante crueles con los animales, de hormonarlos y tal, para pues, sacar más carne. Entonces, bueno, esta familia lleva años y años y décadas, incluso siendo rica y poderosa, te digo, con este negocio. Y bueno, pues nos situamos en un punto en la novela donde Rodrigo del Millar, uno de los personajes principales, pues es el jefe, ¿no? En ese momento del negocio y de prácticamente todo el pueblo. Y bueno, pues nos centramos en sus dos hijos que están entrando en la juventud, Baltasar del Millar y Tecolotl del Millar, y bueno, que empiezan una lucha entre ellos por la herencia, ¿no? Por el trono, porque esto es una cosa como si fuera señores feudales de la Edad Media, que no es más que lo que termina pasando hoy en día en muchos pueblos y en muchas ciudades de nuestra república. Y bueno, pues no es spoiler porque está en el título, pues Caín, ¿no? Uno se convertirá en Caín y matará a su hermano, ¿no? Pues Baltasar mata al tecolote precisamente por este trono, por esta herencia del negocio y tal, ¿no? De eso va la novela, a grandes rasgos. Es una novela, te digo, de violencia, es una novela que tiene muchísimos guiños y muchísimas referencias a incluso el realismo mágico, por ejemplo, de tan común en nuestra literatura latinoamericana. Entonces, bueno, ahí quizás se despega un poco de este realismo tan sórdido que todos conocemos en las noticias que vemos que vive el país también en las últimas décadas, ¿no? ¿Cómo configuras tus personajes? Precisamente lo que comentas, pues, la primera parte precisamente es la historia de Baltasar del Millar, que pues, digo, sin hacer tanto spoiler, pues Uh-huh. cuenta un poco su historia de de cómo su padre, pues, mejor conocido como el Señor de la Carne, se adquiere este poder y él pues lucha por conseguir esta herencia, este poder y tiene algo que ver ahí, pues sin contarle al lector, ¿verdad? Para que se acerque a esta Uh-huh. novela, pues hay una disputa ahí
con su hermano el tecolote, que ya se darán cuenta qué es lo que pasa con él. Es una novela también de traiciones, ¿no? De quizá Sí. de, pues no quisiera decir de amor, pero sí un poco Ujú, de este desapego familiar, de esta violencia intrafamiliar sí. incluso. Y, ¿cómo configuras este personaje principal, Baltasar del Villar? Y por supuesto, el tecolote. Sí, bueno, pues son los dos personajes principales, incluso un poco adelantando y concluyendo lo que mencionas, y la novela se divide en dos partes. La primera parte es tal cual se titula La historia de Baltasar del Millar, y la segunda parte se titula El tecolote desde el más allá, porque precisamente el tecolote nos empieza a seguir contando la historia, pero ya muerto, ¿no? Ya después de que lo mató Baltasar, toma la palabra en este juego de voces que tiene la novela, el tecolote, y es el que nos sigue contando la historia desde su perspectiva, pero desde muerto, ¿no? Entonces, bueno, pues la configuración de los personajes, la verdad es que la traté mucho, esta novela la trabajé en un taller, en el taller de Jaime Mesa, y precisamente creo que ese taller, lo que lo hace verdaderamente bueno, es que se centra como en cosas esenciales de la labor del novelista, ¿no? Entre ellas está el de la creación de los personajes. Recuerdo que en el taller trabajé mucho precisamente estos dos personajes y precisamente sus deseos, cuáles son sus móviles que a final de cuentas los motivan a hacer las cosas que hacen. Y bueno, pues llegamos a la conclusión que el principal móvil de, por lo menos de Baltasar, era precisamente, a lo mejor una cosa medio freudiana ahí, era precisamente esta aprobación paternal y patriarcal del señor de la carne, que es Rodrigo el Millar, ¿no? Entonces, bueno, durante toda esta historia vamos a ver cómo él lucha en esta disyuntiva que también tiene familiar y con su hermano y con su padre, lucha precisamente porque se le reconozca como alguien digno del trono, ¿no? Que ocupar en el futuro, que él se convierte en el señor de la carne. Entonces, una cosa muy hereditaria, muy que nos recuerda, pues, te digo, estas familias feudales, estas familias reales de la Edad Media, de siglos pasados, pero pues también retoma el mito bíblico tal cual, ¿no? Ese arquetipo se me hizo muy interesante de retomar pues, un mito que pues, todos conocemos, que es el de Caín y Abel, un hermano que mata al otro, y bueno, pues lo trato de situar en un México pues medio contemporáneo porque por ahí empieza la historia como en los noventas, tal, y bueno, pues que termina desarrollándose en este México que te digo que estamos muy acostumbrados ya estamos muy normalizados a ver en las noticias y a vivir también a los que les toca vivirlo de cerca, pues sí, que ya es una cotidianidad de la violencia en este país, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco sobre la construcción de los personajes. Está ligeramente basado en una especie de leyenda que se cuenta en mi familia. Mis abuelos son de Tulancingo, y bueno, pues mi papá suele contarnos, solía contarnos que en Tulancingo había una familia que también un poco que reinaba en todo el pueblo en ese entonces, pero bueno, la diferencia es que ellos sí tenían un negocio lícito, ¿no? Tenían unas fábricas textiles, y bueno, pues en algún momento esta familia, dos de los hijos del que era el jefe también, pues en una disputa también por la herencia, uno termina matando al otro. Entonces, bueno, retomo un poco esa historia que a mí me suena muy a leyenda y muy a mito, que es casi como un recuerdo familiar de un pueblo de mis abuelos, eh, para situarlo en una ficción, ¿no? Un poco ahí sobre la construcción. Ujú. Y me parece una novela muy visual y me gustaron mucho las ilustraciones, Mm. precisamente acompañan de Abraham Chacón. Platícanos un poco del trabajo de él, sobre todo que es una novela que acompañas ahora con las plataformas digitales con un soundtrack. Sí, bueno, un poco ahí contestando las dos preguntas. Primero sobre Abraham, pues a mí se me hace, además de que nos hemos hecho muy amigos en el camino, se me hace un artista alucinante. Chequen lo que hace, sobre todo en Instagram, lo pueden seguir como @achak, porque su seudónimo como artista es Achak. Y bueno, pues él, además de que él es arquitecto, yo también tengo una formación como arquitecto. Está muy interesante el diálogo que se ha armado, sobre todo por esta cosa que nos une, que es la formación de arquitectos, ¿no? También ilustró mi primera novela, Vas a hacerlos bailar. Entonces, bueno, pues yo creo que ya capaz que mis obras no las podría entender un poco sin él, ¿no? Creo que le ha dado en el clavo con la forma visual de cómo representarlas.
en esta ilustración del cine de Caín. El cine de Caín, la edición, acompaña un póster. Y bueno, pues en el proceso de creativo de que lo hicimos, o de que lo hizo él, acompañado un poco con mis recomendaciones y nuestros diálogos que tuvimos, armó una especie de res colgando, pero es un corte muy arquitectónico, donde salen diferentes escenarios que vemos en la novela, ¿no? Diferentes escenarios que llevan acción en la historia. Entonces, bueno, pues esa parte también retomando un poco las ilustraciones como de los infiernos dantescos, en capas, en cortes, y bueno, el corte ahí también incluso jugando un poco con la misma palabra, corte arquitectónico y corte de las reses. Es decir, armamos un concepto ahí que a mí me pareció interesante, pero bueno, las ilustraciones son un punto focal definitivamente de la novela, ¿no? Sobre todo este póster que armó. Eh, y bueno, pues sobre lo del playlist y tal, esa transmedia que no solo está impregnada en esta novela, sino yo creo que en todo lo que hacemos en la editorial. En Editorial Gato Blanco, todos nuestros libros tienen elementos gráficos, todos, ya sea ilustración, infografía, fotografía. Entonces, bueno, pues quizá esa formación de que estudié cine y de ser cinéfilo me ha orillado a hacer todo muy visual, ¿no? Incluso muy sonoro, porque este recurso de poner el QR con el playlist del soundtrack, digamos, como si fuera una película de la novela, no es la primera vez que lo hacemos, hay varios títulos que lo tienen como recurso, entonces me gusta esa parte de que un libro puede ser una experiencia que pueda ser atacada de diferentes aristas, ¿no? Y bueno, esta novela da para quizá una segunda parte. ¿Has pensado en darle continuidad o seguirás pues escribiendo quizá otras temáticas? Porque pues, tus temáticas son diversas, por ahí fútbol y bueno, la primera novela que es una temática distinta, ¿le darás cabida a esta continuidad? No, la novela concluye, es una novela que tiene un final bastante conclusivo, y pues creo que eso un poco que lo limita a que no pudiera haber una segunda parte. La verdad es que no tengo contemplado y puedo adelantar que no la habrá. Y sí, sobre los temas que he tratado como autor, pues bueno, me gustaría dividirlo un poco, porque mi primer libro, El arte del fútbol, pues está muy lejos de la narrativa, ¿no? Es un ejercicio más como de diseño gráfico y de ilustración que otra cosa. Y bueno, pues sí, con mi primera novela Vas a hacerlos bailar y esta encuentro ciertas similitudes. Son ambas novelas muy violentas, thrillers, capaz un poco más en el thriller clásico la primera y este un ejercicio un poco más de experimentación literaria. Pero bueno, ambos se mueven en ese mismo aspecto. Y bueno, no, más bien lo que me gustaría escribir y que estoy ya un poco empezando a trabajar es una novela histórica de ficción sobre Le Corbusier, sobre el arquitecto Le Corbusier, pero bueno, está muy en ciernes, pero sí planeo darle un poco un cambio hasta radical, porque me voy a alejar un poco de esto, de esta violencia, de esta novela negra, de estos como giros de tuerca muy vertiginosos de acción, etcétera, ¿no? Y bueno, supongo que habrá encuentros con los lectores para platicar y compartir el cine de Caín. Sí, precisamente vamos a estarlo presentando la próxima semana, el 8 de diciembre. Vamos a estar presentando ahí en la librería El Desastre, en la Colonia del Valle. Y bueno, pues voy a estar muy bien acompañado porque van a estar presentando conmigo dos escritores que admiro mucho, Carla Zárate y Luis Muñoz Oliveira. Entonces, pues que se acerquen porque se va a poner seguro buena la plática y la presentación, ¿no? Ujú. Y bueno, platícanos un poco cómo va Editorial Gato Blanco, qué proyectos que le espera para 2023 a esta Editorial Gato Blanco. Bueno, pues tenemos varias cosas interesantes. Ahorita justo por temas mundialísticos, hemos publicado un par de libros de fútbol, Juego Profundo, que son unas columnas recopilatorias de un periodista deportivo, Salvador González, y 20 genios y goleadores de Rubén Guerrero, que también son 20 perfiles de 20, literalmente lo dice su título, de 20 genios y goleadores: Messi, Cristiano, Ronaldo, Zlatan, etcétera. Y bueno, pues eso en temas futbolísticos, que es una línea muy importante en la editorial, ¿no? Tenemos una gran serie de libros en diferentes géneros: novela, cuento, libro periodístico, libro infantil, que se mueven en el género o que se mueven en el tópico del fútbol.
Entonces, bueno, pues eso me gustaría destacarlo ahorita que está justo el Mundial. Y para el próximo año tenemos cosas interesantes, un par de libros de fotografía, que también es algo que ya estamos como incursionando con más títulos en el catálogo de artistas fotográficos bien interesantes. Tenemos por ahí una novela también, que esta sí va a salir este año, perdón, un libro de cuentos de Eduard Said Beltrán, un autor colombiano, entonces también un poco ahí siendo internacionales. Es un poco lo que nos espera. En lo personal, diría que van a librarse un poco de mis novelas por un tiempo, porque la que estoy planeando, estoy vislumbrando que me va a tomar varios años para escribirla. Yo creo que calculo unos 5 o 6, porque va a estar precedida de una investigación. Como pretende ser una novela histórica, una investigación bastante ardua. Pues vamos a estar al pendiente, José, sobre estos proyectos de tuyos y de la editorial. Algo que quieras, pues, compartir para el público que verá esta o que está viendo esta charla y compartirnos las redes tanto tuyas como de la editorial. Sí, pues nada, hacerles prolongar la invitación de que lean la novela, que lean Cine Caín. Es una novela, creo que tiene varios recursos interesantes. Es una novela que pretende ser muy entretenida, que pretende no dejar indiferente a nadie. Eh, Creo que les puede parecer bastante interesante y que puede convivir con una situación en México que vivimos, pero vista desde un punto de vista 100% literario, ¿no? 100% de una visión artística, si quieres llamarlo de esa manera. Pues también los invito a que chequen todo el catálogo de la editorial. Tenemos una variedad bastante amplia de libros en cuanto a géneros y tipos. Seguramente a alguno les parecerá atractivo. Y bueno, pues también invitarlos a la presentación, que se acerquen, me dará gusto verlos. Y bueno, pues eso, mis redes o las redes de la editorial pueden seguirnos en Facebook y en Instagram como @editorial Gato Blanco y en Twitter como @edit Gato Blanco. Pueden seguir todo lo que publicamos, todo lo que hacemos, adelantos de lo que vendrá, etcétera, etcétera.